Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy, en este video, vamos a analizar el primero de los principios de la cuarta unidad que se prevé en este temario de su materia, los principios básicos del juicio oral familiar, y es, pues, como su nombre lo dice, es el principio de oralidad. Hemos venido señalando a lo largo de estas clases que, bueno, en materia familiar se prevé que las audiencias sean de manera oral, se lleven a cabo a través de videograbación que consigne el correcto y fidedigno resguardo de la actuación. Pero el día de hoy vamos a estudiar, vamos a analizar de mejor manera o más a detalle a qué se refieren cuando dicen principio de oralidad. Bueno, partamos del hecho de que la oralidad tiene un contexto histórico, es decir, sabemos todos que en la época prehispánica pues no existía la escritura como tal, de ahí es que aunque hubieran querido llevar juicios de manera escrita, no se podía dado que no tenían las herramientas. En este escenario lo que hacían las culturas prehispánicas era acudir a la persona más sabia o al líder de la comunidad o de la tribu para que esta persona decidiera sobre la problemática que se presentaba. A medida fue evolucionando la escritura y otros sistemas, bueno, pues se transitó, mejor dicho, a la escritura. Sin embargo, creo yo que caímos, y sobre todo aquí en el sistema judicial mexicano, caímos en el exceso de la escritura. Caímos en juicios que, aparte de que duraban años, jamás las partes veían de frente al juez y el juez obviamente no conocía a los justiciables a quienes se estaba juzgando. Entonces, esto se transformó en un exceso. Y esto lo podemos ver quienes participamos en el sistema de justicia. Vaya, hay expedientes que se te vuelven hojas y hojas y hojas y hojas y llega el punto en donde de verdad uno ya no sabe si algún informe, si algún oficio, si alguna constancia está o no está en el expediente. ¿Por qué? Porque para buscarla tienes que buscar en 6,000, 7,000 hojas y pues puede llegar a ser un tanto tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con el sistema de oralidad? Bueno, pues evitar estos excesos del sistema preponderantemente escrito. Hay que señalar una situación. Actualmente aquí en México no tenemos un procedimiento 100% oral. Es decir, lo que tenemos es justicia mixta. Una parte escrita, una parte oral. Y esta parte escrita, bueno, pues a menudo se resume a la demanda, a la contestación, a los acuerdos que el tribunal realiza. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí se prevé el juicio sumario. El juicio sumario lo analizamos en la primera clase que tuvimos, y por ahí un compañero decía que él dudaba que se migrara al 100% a la oralidad. Honestamente yo también lo veo muy difícil, pero bueno, el código lo prevé y dice, tenemos el juicio oral sumario donde la demanda es por comparecencia videograbada, el emplazamiento se realiza y la contestación es videograbada también. Entonces podemos ver cómo la tendencia sí es que sea totalmente oral. Pero para entender mejor esta tendencia de los juicios orales y la oralidad al 100%, es necesario también entender cuáles son los riesgos, lo que puede salir mal, cuáles son los retos que demanda la oralidad. No tengo el gusto de conocer el Poder Judicial de Hidalgo, pero sí conozco algunos otros poderes judiciales de las entidades, y a menudo con lo que nos encontramos es que el sistema escrito no demandaba infraestructura, tan espaciosa como lo demanda el sistema oral. Es decir, el sistema oral demanda de manera indubitable que se tenga una sala de audiencias, que se tengan cámaras, que se tengan computadoras, que se tenga una mesa para el juez, una mesa para el abogado, defensor, que se tengan micrófonos, que se tengan una serie de elementos de infraestructura que vaya barato no es. Entonces, ese es el primer reto, ¿no? La voluntad política y el tema presupuestal que lleve a tener para cada juez una sala de oralidad. ¿Por qué? Porque al menos en materia familiar, que constituye casi el 70% de los asuntos que se litigan en el foro común, en materia familiar es indispensable que cada juez tenga su sala. ¿Por qué? Porque se prevé que sea una audiencia tras otra, tras otra, tras otra. Por ejemplo, en el juzgado al que estoy adscrita, en un horario de 6 horas,
a veces se llevan a cabo 8 o 9 audiencias. Entonces, desen ustedes una idea de lo complejo que sería que 2 o más jueces compartieran una sala de oralidad. Entonces, pongo este tema sobre la mesa, ¿no? Es un tema presupuestal, que barato no es, y que además demanda mucho espacio, mucha infraestructura física. Luego, tengamos en consideración también que demanda mucha preparación de los abogados en cuanto a que estamos muy acostumbrados a estar en la sala de nuestra casa redactando hojas y hojas y hojas con la mejor ortografía, la mejor argumentación, buscamos fundamentación y demás. Y en materia oral, pues es traerlo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa mucho en esta migración del sistema escrito al oral? Que los abogados a menudo llegan a las audiencias a leer. Y entonces las personas juzgadoras en ejercicio de su dirección procesal deben exigirles que cumplan con este principio de oralidad y detenerles para que realicen sus aportaciones de manera verbal, oral, sin leer. No quiere decir que no puedan tener un material de apoyo, no quiere decir que no puedan tener incluso su computadora, documentos al alcance, claro que sí. Pero lo que se busca es que la información surja de verdad de manera oral. Un claro ejemplo de ello es, por decir, en el sistema tradicional escrito se utilizaba mucho el pliego de posiciones. Compártanme ustedes, si ustedes lo utilizan, esta serie de preguntas en donde el abogado litigante exhibía al juzgado en sobre cerrado una serie de preguntas y el juez o jueza calificaban la legalidad de estas posiciones y luego se las realizaban a la persona que debería de absolver las posiciones para después transcribir. En el sistema oral esto ya no se hace. Es decir, las dos partes llegan a la audiencia y de manera verbal hacen la posición, el juez o jueza califica y la persona contesta. Y la calificación tiene que ser de viva voz, o sea, el juez no conoce las posiciones que se le van a formular, no están en el expediente. Esta prueba de confesional en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se elimina, ya no viene, solamente viene la declaración de parte. Pero es para que se den ustedes una idea de todo el tema que implicaba el pliego de posiciones y lo que ahora implica nada más llegar a verbalizar. Y suena a lo mejor más simple, más rápido, pero realmente implica una preparación técnica, retórica y argumentativa muy grande para los abogados. Este principio de oralidad no solamente prima a las audiencias, es decir, va de la mano con este deber o esta voluntad o este ánimo que debemos de tener todas y todas de evitar en la medida de lo posible el tema de la argumentación escrita o las solicitudes escritas. Algo que nos pasa mucho aquí todavía en el estado de Chihuahua, que fíjense, tenemos oralidades de octubre de 2015 en materia familiar. Es decir, ya vamos a cumplir 10 años en materia familiar y a mí todavía me pasa que viene una persona con un abogado a comparecer a alguna audiencia y cuando el abogado no cuenta con autorización previa en los autos, presenta un escrito antes de la audiencia para que se lo autorice. Y yo digo, ¿cómo por? ¿Y a qué me refiero con esto? A que esa solicitud la puede realizar en la audiencia una vez aperturada de manera oral. Es decir, hay que ver la oralidad no solo como lo que es, como la herramienta para llevar a cabo una audiencia, como la dinámica de la audiencia, sino como algo que prima en todo el proceso. Hay que verlo como una herramienta que nos evita papel, nos evita el acuerdo, nos evita estar argumentando de manera escrita. La gran mayoría de las solicitudes que prevalecen en un procedimiento oral familiar son solicitudes que se pueden hacer perfectamente en audiencia ante el juez. Y aquí se darán cuenta ustedes que pues está íntimamente relacionado el principio de oralidad con el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque si una de las partes le realiza al juez la solicitud en audiencia, pues el juez que tiene que hacer en ese mismo momento responderla como de manera oral. Es decir, el juez tampoco va a tener el tiempo de ponerse a buscar argumentación o fundamentación y redactarlo bonito. No, sino que tiene que estar debidamente capacitado para contestar de manera inmediata, vaya, la solicitud. Por eso se llama principio de inmediación. Entonces podemos vernos
ver claramente cómo el principio de oralidad no solamente demanda una participación activa de los abogados, sino también una preparación muy grande para los jueces. ¿Qué pasa en entidades que apenas están migrando a la oralidad? Bueno, muy a menudo los jueces hacen como le llaman protocolo, pero hacen como un índice o un esqueleto de lo que va a pasar en la audiencia y también se apoyan en ese guión, por así decirlo, para estar leyendo. Vaya, esto nos habla de jueces que no están usando el 100% el sistema de oralidad y eso es pues contrario a lo que se pretende con este sistema oral por audiencias. Uno de los elementos más importantes de la oralidad también es que las autoridades están obligadas a garantizar el resguardo de la actuación. ¿Por qué? Porque ya no hay un documento escrito, ya no se firma, ya no, pues no hay algo tangible que garantiza lo que sucede en un procedimiento judicial, sino que solamente tenemos un CD o un registro audiovisual en el que se consigna lo acontecido. Entonces, ¿qué pasa con este registro de audio y video? Tiene que consignar todas y cada una de las circunstancias que se suscitaron para la actuación. ¿Y a qué me refiero con esto? Por poner un ejemplo, ya no se les pide copia de las identificaciones a los intervinientes, como sí lo hacíamos en el sistema escrito. ¿Qué hacemos ahora? Digitalizamos, escaneamos las identificaciones y se incorporan al expediente de manera electrónica, de forma tal que si queremos saber quién estuvo en una audiencia, pues buscamos. Esto con independencia de que al inicio de la grabación, obviamente la persona juzgadora hace la precisión de quién estuvo en la audiencia. ¿Qué otra cosa sucede? Para el resguardo de la actuación se necesita, como les decía yo, cámaras, audio, video, y esto no solo garantiza que se conserve lo que sucede, sino que se conserven las causas de lo que sucede. ¿A qué me refiero con esto? A veces llegan las personas a una audiencia en asuntos que involucran violencia, pero llegan de forma tal que están dispuestos a hacer un convenio y realmente no hay elementos para impedírselos porque no existen rasgos o indicadores de que la violencia esté siendo un elemento que influya en la toma de decisiones. Entonces, cuando esto es así y siempre que las personas estén debidamente asesoradas y no se afecten ni el debido proceso ni sus derechos humanos, se puede abordar la solución del conflicto. Esto tal cual lo prevé el artículo 17 constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas situaciones de las que nosotros nos cercioramos en tema de que, ok, no hay rasgos indicadores de violencia, tal vez el conflicto ya cesó, ya pasó mucho tiempo, etcétera, tienen que quedar consignadas en audio y video. ¿Por qué? Porque de otro modo parecería que el expediente tiene violencia y luego ya entraste y hiciste un convenio, ¿no? O sea, dirías como, ¿por qué? Estas manifestaciones o preguntas que se le realizan a las personas quedan también consignadas en el audio y video a pesar de que no sean la esencia o la naturaleza de la audiencia. ¿Y qué permite garantizar esta situación? Bueno, pues precisamente permite que si alguien revisa el expediente, si se presenta algún tipo de recurso, si se va a alguna otra instancia, bueno, la persona que lo revisa puede ponerse completamente de las circunstancias que llevaron al resultado que se plasmó, no solamente del resultado liso y llano, como sí sucedía en un sistema escrito. Las audiencias en sistema escrito solo se asentaba el contenido del convenio y no se asentaba la negociación o las manifestaciones previas, ¿no? Eso es un gran elemento la videograbación porque ahí tenemos una serie de datos que nos son muy valiosos y que no demandan el tiempo o el recurso humano del tribunal para estar transcribiendo. Antes en los juzgados tradicionales evidentemente había extraordinarias personas que tecleaban a una velocidad inimaginable. Ahorita eso ya no sucede. Sí se levantan actas mínimas con la finalidad de que constituyan como un indicador o una referencia, un índice de qué fue lo que pasó en la audiencia. Pero estas actas realmente son mínimas. Por citar un ejemplo, en una audiencia preliminar no se pone... se emitió la declaración de parte y no se le ponen los 10, 15 párrafos de apercibimiento que se hicieron. Solo se admitió la declaración de parte a cargo de María. Todos los apercibimientos y todo lo demás que se señala queda en el disco. Entonces imagínense la diferencia en tiempo de teclear una cosa y la otra. Esto nos permite no solo ahorrar papel, sino les digo recurso humano.
¿Y por qué se levanta esta acta mínima? Bueno, pues para cuando estamos haciendo la elaboración del proyecto de sentencia, tener un panorama general escrito precisamente para poder cumplir íntegramente con estos principios de completitud consagrados también en la Constitución y para que la labor jurisdiccional sea más fácil. En esta tesitura se evidencia cómo la oralidad nos permite ahorrar mucho tiempo tanto en la elaboración de resoluciones como en lo que es la transcripción o la integración de los expedientes. Otra cosa que es maravillosa en temas de oralidad es que, por ejemplo, en una audiencia, si un decreto se realiza al iniciar la audiencia, por ejemplo, si al iniciar la audiencia se gira un oficio, bueno, esa orden ya está dada, ya está consignada y ya forma parte del instrumental de actuaciones. No tenemos que esperar a que la constancia se levante, se imprime y se firme, no. En el momento en que se hace, en ese momento se tienen por notificadas a las personas y empiezan a surtir sus efectos. Entonces, si una orden, por ejemplo, de girar un oficio se da al inicio, bueno, para cuando las personas salgan y terminen la grabación, el oficio ya está hecho y se lo pueden llevar. Es decir, imaginen ustedes el tiempo que las personas litigantes ahorran en tramitología. Y no solo las personas litigantes, sino de verdad las partes materiales. Por poner otro ejemplo, cuando se habla de asuntos de divorcio por mutuo consentimiento, que quizás contienen un oficio para descuento de pensión, un oficio al registro civil para levantar el acta, bueno, las personas ratifican su solicitud y de forma inmediata se pueden llevar el oficio ya elaborado, ya firmado por la persona juzgadora y salir de la audiencia para ir a inscribir su divorcio, cosa que antes era inimaginable. Antes tenías que ir a pagar los derechos, venir a sacar las copias, etc. Otra cosa muy importante y que de acuerdo con el último párrafo del artículo 17 constitucional debe de primar en todas las resoluciones de manera oral, es que la sentencia se dicta en audiencia y previa citación de las partes. Por citarles un ejemplo, en los asuntos de divorcio por mutuo consentimiento nosotros únicamente transcribimos el convenio en su literalidad y los puntos resolutivos, es decir, los antecedentes, la competencia, la legitimación y todas esas cuestiones meramente, ahora sí que procesales, no se transcriben, sino que quedan verbalizados en audio y video de forma tal que sí hay una sentencia, sí se dictó, sí se cumple con este parámetro del debido proceso, pero no se realiza un engrose. ¿Por qué? Porque también realizar una sentencia oral y un engrose en asuntos que no lo... cuya complejidad no lo amerita, pues es inoficioso, ¿no? Entonces, en asuntos tan sencillos como un divorcio por mutuo consentimiento, con estos dos elementos del convenio y los resolutivos, las personas pueden salir literalmente de la audiencia a llevar su oficio al registro civil. Y desen ustedes cuenta como todo esto sí tiene que ver con la oralidad, aunque estemos hablando a lo mejor de un oficio o de ahorrar tiempo, pues esto realmente nos lo da el sistema oral por audiencias. En este sentido, pues como les indicaba hace unos minutos, nos demanda mucha preparación. Entonces, es importante que en la medida de lo posible nos tratemos de inmiscuir con técnicas de litigación oral, con mejores herramientas argumentativas. ¿Por qué? Porque el juez cada vez se aleja menos de esta integración escrita de los expedientes y cada vez más pone una atención directa y basa sus decisiones en lo que de verdad está apreciando en tiempo real y no en lo que el escrito le da o le dicta, ¿no? En esta tesitura, con esto concluyo lo que es el tema de oralidad, pero definitivamente es algo que seguiremos viendo en ejemplos de lo que resta de esta clase, porque la oralidad prima en todo. Prima en cómo se llevan a cabo los procedimientos. Les señalan en los videos anteriores temas de interdicción, como es que antes que nada mandamos traer a la persona o nosotros nos trasladamos a su casa para escucharle, para que nos diga de viva voz qué necesita. Entonces, esto, si se fijan, no solamente es una técnica de desarrollo de la audiencia, sino que es un impacto importantísimo en el procedimiento. Con esto, les reitero, concluyo el principio de oralidad y les voy a dejar en la plataforma algunos videos para que ustedes se den, pues ahora sí que una idea de cómo es que se verifica este principio de oralidad en los asuntos de la vida real. Les saludo y nos vemos en el siguiente video.